Bienvenidos a su programa, Caminando con San Pablo, un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, sede Bogotá, y bajo la asesoría del padre Fray William Vázquez, de la Orden de los Padres Predicadores. En esta oportunidad presentamos la vida de San Pablo. Pablo, judío de la diáspora. Según Hechos 22:3, Pablo nació en Tarso de Cilicia. Él se llama Saulo. Saúl, tal vez en homenaje al primer rey de la historia del pueblo de Dios, pues eran de la tribu de Benjamín. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, el cambio de Saulo por Pablo se da cuando comienza el primer viaje, por el contacto con los paganos. Sin embargo, se anota que por el ambiente de la diáspora y el contacto con los no judíos, es más probable que desde su nacimiento hubiese recibido el nombre Pablo Saulo. No se tiene precisión de la fecha de nacimiento. Debió ser unos años más joven que Jesús. Es decir, que si se cita el nacimiento de Jesús hacia el año 6 antes de nuestra era, el nacimiento de Pablo debió suceder alrededor del año 5 de nuestra era. La familia era judía de pura sangre y fiel observación. Nada se sabe de la madre del apóstol. Por el testimonio de Hechos 23:16, tuvo una hermana. Pablo afirma que fue circuncidado al 8º día. Es un judío legítimo y fue educado como judío. Esto nos lo presenta en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5. La educación de Pablo. Los hechos comprueban la adhesión de Pablo al fariseísmo. Así lo muestra en el capítulo 26, versículos del 5 al 7. A los 15 años, Pablo se traslada a Jerusalén con el fin de continuar sus estudios y llegar a ser rabino. Fue alumno de Gamaliel, Hechos capítulo 5, versículos 34, donde perfeccionó su educación familiar y sinagogal, siguiendo las enseñanzas rabínicas de este célebre maestro. Su formación farisaica y rabínica fue en Jerusalén durante su juventud, dado que la diáspora no ofrecía las condiciones ambientales necesarias para una fiel observancia de la ley mosaica. Tarso, por su parte, es una ciudad grande, una especie de frontera entre la cultura semítica oriente y la grecorromana occidente, rivalizada con Atenas por albergar escuelas filosóficas como la de los estoicos y la de los cénicos. Pablo, por su parte, escribe y se comunica normalmente en griego. Pablo, a su vez, recibe de su casa una formación judía. Se afirma que es de la tribu de Benjamín, que es hebreo e hijo de hebreos, y que fue circuncidado al 8º día. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Condición social de Pablo. Los Hechos de los Apóstoles lo presentan como una persona de clase media.
la ciudadanía romana y la posibilidad de formarse en la escuela de Gamaliel son elementos que apuntan a que pertenecía a una familia de medianos recursos económicos. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles afirma más tarde que cuando estuvo preso en la ciudad tenía una hermana y un sobrino que vivían allí. Hechos 23:16. En cuanto a su profesión, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3, muestra que era fabricante de tiendas y objetos de cuero. Pablo pertenecía a tres mundos: al judaísmo desde el punto de vista religioso, al helenismo por su lengua y al imperio de Roma en el aspecto político. Estado civil de Pablo. Normalmente se afirma que era soltero. Sin embargo, el hecho de la conversión tuvo lugar después de los 30 años de edad. Además, se debe recordar que era bastante común entre los judíos de ese tiempo que los jóvenes se casaban pronto. Esto también en consonancia con las leyes de los que querían acceder a ser rabinos, es decir, a los 18 años. Existe un texto de la primera carta a los Corintios, de la cual se podría deducir que Pablo era casado. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Con base en este versículo, algunas personas sostienen que Pablo podría ser un hombre casado. En esta misma carta, sin embargo, tenemos otra frase que hace pensar que Pablo era soltero o incluso viudo. Él afirma: digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8. La expresión como yo da a entender que Pablo no está unido en matrimonio a otra persona, pero no queda claro si era soltero o viudo. Esperamos que este material haya sido de gran ayuda para futuras investigaciones y trabajos pastorales. Esto fue Caminando con San Pablo. Hasta una próxima oportunidad.